A continuación vamos a hacer el análisis del método de síntesis top-down del carbón mesoporoso. Antes de comenzar el análisis profundo de este artículo, vamos a establecer qué significa un material mesoporoso. El término material mesoporoso se refiere a un material que contiene un diámetro de poros entre 2 y 50 nanómetros. Este método para la producción del carbono mesoporoso ordenado fue establecido inicialmente por el científico Ryo y otros. Por supuesto, los materiales mesoporosos pueden presentar una estructura mesoordenada o desordenada. En este artículo, el tesoro del material mesoporoso, por supuesto, o el material fundamental mesoporoso es el carbono mesoporoso, que aplica ampliamente en el almacenamiento de energía por tener la porosidad donde almacena la energía, entrega de medicamentos, catálisis y otros campos. Principalmente existen dos métodos para formar nanomateriales de carbono mesoporoso bien ordenados que se pueden utilizar. El método de plantilla dura, que lo vamos a analizar en este artículo, y el método de plantilla blanda. Adicional a esto, también se hace mención al método sin plantilla, que también lo vamos a ver como un método alternativo. Bien, vamos a ver cuáles son las características importantes del carbón mesoporoso. 1. Esta estructura de alta área superficial específica. Tiene gran volumen de poros y excesiva estabilidad. Las propiedades del carbón mesoporoso como tal son estructura porosa ordenada, tamaño de poros ajustable y alta área superficial específica. Las ventajas de esta técnica son varias. Pueden ser producidos a partir de biomasa sin necesidad de un proceso de secado intensivo de energía debido a la estructura porosa ordenada y la capacidad de retener tamaños de partículas pequeñas durante la carbonización. Como vemos en la gráfica que se adjunta, vemos que MCN o material carbón mesoporoso en la estructura básica tiene tamaño controlable de los poros, área superficial más alta porque al tener poros tiene mayor área, volumen de poros grande y estabilidad química. Su método de síntesis, como lo mencioné antes, son tres fundamentales: el de plantilla dura, plantilla suave y el sin plantilla o libre de plantilla. Bien, vamos a hablar de las técnicas de producción. Como ya lo mencioné, son tres fundamentales, pero a su vez la última, que es el método sin plantilla, se subdivide en tres métodos adicionales. Vamos a ver los cuáles son. Las técnicas de producción son, primero, síntesis con plantilla dura, plantilla blanda y el método sin plantilla. Pero el método sin plantilla se subdivide a su vez en tres más, que son la carbonización hidrotérmica, el ensamblaje mecánico y la nanofundición. La aplicación del carbón mesoporoso son, por estos métodos, almacenamiento de energía electroquímica, absorción, catálisis, detección y aplicaciones biomédicas. Bien, vamos a hablar de las diversas técnicas de síntesis de carbono mesoporoso. Vamos a comenzar con el método de plantilla dura. ¿Cuáles son sus características fundamentales? Se utiliza un material de plantilla sólida que sirve como un molde para crear la estructura mesoporosa deseada. Este proceso implica la creación de una plantilla rígida hecha de sílice mesofásica ordenada. El primer paso en el proceso de fabricación de la plantilla dura implica la adición regular de precursores de sílice en forma líquida o una solución homogénea que contiene un surfatante. La plantilla dura es resistente a altas temperaturas, lo que le permite la producción de una variedad de materiales, incluidos cristales definidos y sustancias monocristalinas. También pueden mantener y respaldar el crecimiento de granos de nanomateriales. Y por último, el enfoque basado en plantillas duras ha demostrado ser útil en la síntesis de materiales de carbono mesoporoso. Como vamos a ver en la gráfica, se comienza con un precursor de sílice, luego pasa a una polimerización del precursor de sílice, se genera después la eliminación del surfatante por calcinación, luego se llena por precursor de carbono, se produce la carbonización y por último la remoción del sílice o remoción de la plantilla de sílice. Esto genera al final el material mesoporoso o el carbón mesoporoso. Bien, ahora vamos a hablar del método de plantilla suave. Este tiene ciertas características también, como son: implica la formación de micelas. ¿Qué son las micelas? Las micelas son partículas muy pequeñas compuestas de sustancias solubles en agua que se juntan formando una bola. Estas partículas pueden transportar otras sustancias en su interior. Esto produce que entre surfatante
anfifílicos y precursores de carbono fenólico, lo cual lleva a la formación de una estructura mesoporosa ordenada. Otra característica es la eliminación de la plantilla blanda, que generalmente es una surfatante, se logra mediante pirólisis o carbonización. Este método ofrece alta reproducibilidad, accesibilidad y la capacidad de autoensamblar materiales precursores. También en el método de plantilla suave, los surfatantes y otros compuestos anfifílicos se utilizan comúnmente como plantillas blandas en la construcción de materiales mesoporosos estructurados. Y por último, el método de plantilla blanda es una técnica efectiva para sintetizar materiales de carbono mesoporoso y se ha aplicado con éxito en la síntesis de electrodos de metal y materiales de carbono mesoporoso, dopados con nitrógeno. Bien, ahora vamos a hablar del método sin plantilla. El método sin plantilla, que a su vez se divide en tres métodos adicionales. El método sin plantilla tiene varias características que son eficiente y menor costo. No requieren el uso de plantilla y se basan en condiciones de laboratorio como tratamientos térmicos, mecánicos o sonocatalíticos. Se han observado porosidades mesoscópicas de entre 3 a 8 nanómetros. Se necesitan investigaciones adicionales para desarrollar métodos sin plantilla más efectivos y sostenibles para la producción de materiales mesoporosos a gran escala. Vamos con el primer método sin plantilla establecido, que es el método mecanoquímico. Este tiene ciertas características que la vamos a nombrar a continuación. Es una alternativa ecológica a los métodos de síntesis con plantilla. Utiliza fuerza mecánica a través de molienda y compresión para producir materiales mesoporosos sólidos de materia rápida y ecológica, o de manera rápida y ecológica. Este método es solvente y rápido, lo que lo hace eficaz y sostenible. En el proceso, los ingredientes incluidos el precursor de carbono se mezclan en una máquina de molienda con bolas de molienda y luego se someten a carbonización. El tiempo de molienda es un factor clave. Se han desarrollado materiales de carbono de alta superficie específicas mediante este método, que se ha utilizado en aplicaciones de supercondensadores. El método mecanoquímico es una opción escalable, económica y respetuosa con el medio ambiente para la síntesis de materiales mesoporosos sólidos. Bien, el segundo método sin plantilla es la carbonización hidrotérmica o HTC. Esta tiene la capacidad para producir materiales porosos económicos y respetuosos con el medio ambiente a partir de biomasa reciclada. Utiliza agua como disolvente y se lleva a cabo a altas temperaturas y presiones en un autoclave revestido de teflón. Tras la reacción, el carbono resultante se recupera, se lava y se seca antes de ser carbonizado, lo que da lugar a una estructura porosa. El HTC o carbonización hidrotérmica es versátil, por supuesto, y permite modificar el tamaño y la forma de los poros al ajustar las condiciones de reacción. Esta es una característica bastante importante. Se ha utilizado para la producción de absorbentes y la eliminación de uranio de aguas residuales radiactivas, demostrando su potencial en la síntesis sostenible de materiales mesoporosos a partir de biomasa renovable. Bien, el último proceso sin plantilla es el proceso de Pecchini. Este tiene ciertas características que son variante modificada de la química Sol-Gel y se conoce como método de mezcla líquida. Sintetizar materiales de carbono mesoporoso. Implica la formación de quelatos entre sales disueltas como cationes metálicos y ácido hidroxicarboxílico, típicamente ácido cítrico. La esterificación del ácido quelatado y polialcoholes conduce a la formación de un gel. El proceso implica la preparación de una solución uniforme de precursor metálico y ácido carboxílico, que luego se somete a calor y se calcina bajo gas inerte. El método Pecchini produce carbono poroso de manera rentable y tiene aplicaciones potenciales en absorción, catálisis y tecnología de batería. Por ejemplo, se ha utilizado en la fabricación de biosensores para la detención de H2O2, que es peróxido de hidrógeno. El proceso puede adaptarse en el futuro mediante la modificación de los reactivos y condiciones para aplicaciones específicas. Bien, por último, en el artículo se hace una comparación entre los métodos de templado duro, templado suave y sin templado. Vamos a comenzar con el método templado. El método templado duro utiliza materiales preformados como zeolita y sílice mesoporosa como moldes para introducir mesoporos en materiales de carbono sólido. El proceso implica
llenar el molde con un precursor de carbono adecuado y después de un periodo determinado eliminar el molde, lo que resulta en una imagen negativa del molde. Este método es eficaz para producir carbono mesoporoso ordenado, ya se ha demostrado, pero la eliminación del molde puede ser perjudicial y requiere el uso de productos químicos peligrosos como el HF. El método templado suave. Este método se basa en el autoensamble orgánico-orgánico de polímeros mediante interacción electrostática o de enlace de hidrógeno. En comparación con otros métodos, el carbono mesoporoso ordenado se puede sintetizar directamente mediante el coensamblaje entre reactantes polimerizables y materiales de plantilla copolímerico. Este método es más fácil de manejar y la eliminación de la plantilla es más sencilla mediante la pirólisis o carbonización. Este método no necesita tantos procesos como el de templado duro. Y por último, tenemos el sin templado, que como dije anteriormente, se subdivide en tres. Estos métodos sin plantilla, como la carbonización hidrotermal o el proceso mecánico, no utilizan ningún material de plantilla. Depende de la configuración experimental, lo que los hace más respetuosos con el medio ambiente y rentables. Estos métodos son importantes para producir carbono mesoporoso a partir de biomasa y desechos ambientales, ya que evitan la complejidad y el uso de productos químicos peligrosos asociados con los métodos de templado. Y por último, la investigación en métodos sin plantilla es fundamental para avanzar en la síntesis de materiales como estructuras porosas. Gracias.